Bueno, lo primero que debemos saber es a qué nos referimos cuando estamos hablando de riesgo cardiovascular, porque existe la tendencia a creer que solo nos referimos a enfermedades del corazón, pero realmente estamos hablando de enfermedades del corazón y de los vasos. Entonces aquí vamos a incluir efectivamente la cardiopatía isquémica, ahí entra la angina de pecho y entra el infarto agudo al miocardio. Luego está el evento cerebrovascular, los populares derrames, sea isquémico o hemorrágico. Y también incluimos aquí las arteriopatías periféricas, donde encontramos ateromas en arterias periféricas. Luego están qué cosas nos predisponen. Realmente es una lista gigante. No terminaríamos hoy el programa hablando de la gran lista de factores de riesgo. Un factor de riesgo es una condición biológica, una práctica, un hábito que incrementa la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Ya dijimos, infartos, derrames o problemas arteriales periféricos. Desde hace muchísimos años se empezaron a determinar o a relacionar factores que estaban directamente relacionados con la aparición de enfermedades. Y esto empezó desde prácticamente 1948. Desde ese entonces se inició un estudio que se llama el estudio Framingham. Es un estudio hecho en la ciudad de Framingham, en el estado de Massachusetts. Desde ese entonces se han venido asociando o descubriendo nuevas características que incrementan la posibilidad de sufrir un ataque. Y luego, ya para el año 1981, se enumeró una lista de 246 factores de riesgo y que al día de hoy se han convertido en 250. Son 250 situaciones las que pueden incrementar el riesgo. ¿Qué es lo que más comúnmente escuchamos? O hablar de aquellos factores mayores o de los más comunes. Ahí encontramos a la hipertensión arterial, ahí encontramos la diabetes, ahí encontramos el sobrepeso y la obesidad, ahí encontramos el tabaquismo y también encontramos la elevación de las grasas, sobre todo de las grasas tipo colesterol. Hay otras situaciones, subir la presión, por ejemplo, por encima de 115 milímetros de mercurio en sistólica ya inicia desde ahí a incrementar el riesgo cardiovascular. Los que son diabéticos y saben que se les envía una hemoglobina glicosilada después de 5.5 ya incrementa el riesgo cardiovascular. La frecuencia cardíaca es un factor de riesgo cardiovascular cuando está sobre todo por encima de 85. Otras situaciones como el estrés, que hoy día se ha venido sumando a la lista de factores. Hay algunos elementos incluso de sangre que no podemos pues, muy fácilmente medir, cistatina C, homocisteína, los niveles de PCR, los niveles de interleucina 6, que son factores inflamatorios. Todas esas situaciones se han convertido o han sido sumadas a la enorme lista de factores de riesgo cardiovascular. Como les dije al inicio, las enfermedades cardiovasculares provocan más o menos 18 millones de muertes en el mundo, según registros de la Organización Mundial de la Salud para el año 2020. Siguen siendo desde hace muchas décadas la principal causa de muertes en todo el mundo. Entonces, si logramos frenar o al menos atenuar algunos de estos factores que son modificables, lógicamente la reducción en la mortalidad es evidente.